GB es el usuario para que ustedes nos acompañen en esta conversación que vamos a tener con Ángel Medina, politólogo, dirigente político del país. Gracias por acompañarnos. Hola Carlos, saludos, gracias por la invitación. Gracias a todos. En un contexto bien importante para Venezuela, han sido más de, bueno, hoy se cumplen 20 días exactamente del 3 de enero y de allí el país ha derivado en una serie de hechos que se han venido desarrollando de manera muy acelerada. El país pasó en las últimas semanas de vivir unas tensiones muy grandes con Estados Unidos a ser hoy un país muy cercano a Estados Unidos en términos energéticos, en términos, por supuesto, además políticos. Ayer veíamos entre las informaciones que se registraban en la jornada ya tener un nombre para lo que serán las responsabilidades a nivel diplomático de Estados Unidos en Venezuela. Hay un cambio, por supuesto, y ha dicho además el Ejecutivo Nacional que el país se abre un nuevo momento político. Como ustedes están viendo todos los hechos que allí se están generando y además lo que esto significa para el país en una coyuntura donde también el venezolano está de alguna manera haciendo frente a los temas que derivan del conflicto político, que es en particular lo económico, la situación de la industria petrolera y cómo esto también tiene su impacto dentro de la economía nacional. Bueno, Carlos, comenzar diciendo que hoy es 23 de enero. Y yo creo que es propicia la entrevista, además, en una fecha como esta donde hay que rescatar memoria histórica. Los venezolanos tenemos esa necesidad de rescatar nuestro pasado, no para quedarnos pegados allí, sino para comprender lo que puede pasar en nuestro presente. 23 de enero del 58, no repetirlo. Momento donde logramos salir y el pueblo venezolano se dio la libertad y se dio el espacio para construir democracia. Yo creo que hoy es un día para recordar esa fecha, no solamente por las condiciones que está viviendo Venezuela, sino porque es una guía que nos permite a nosotros iniciar un proceso que en medio de la convulsión que significó el 3 de enero, el cambio radical, como tú bien lo dijiste, de todas las variables del sistema político prácticamente se han transformado, se han cambiado. Para muestra un botón, la ley de hidrocarburos, cómo se pasó de un esquema estatizado, controlado, ahora un esquema prácticamente abierto y liberal al comercio y a la inversión nacional e internacional. Bueno, esas son las cosas que pasan cuando los pueblos deciden cambiar. Esas son las cosas que pasan cuando las fuerzas superiores deciden empujar cambios. Y yo creo que lo que corresponde hoy, 23 de enero, es recordar esa fecha y recordar algo que es muy importante, que los venezolanos tenemos que darnos esa oportunidad para reconstruir nuestra democracia, para reconstruir nuestras instituciones, luego de toda una crisis que hoy todavía padecemos, pero que pareciera que empieza a verse una luz de construcción de soluciones. Así que comienzo por ahí, rescatando el 23 de enero y sí, comprendiendo la enorme y complicada situación que estamos viviendo los venezolanos, pero además es un reto, no quedarnos en que esto es difícil, es complicado, sino que es un enorme reto para reconstruir instituciones. Yo creo que la palabra clave es la agenda democrática en este momento y quizás lo va a hacer en los próximos meses. Hay allí, frente a esos grandes desafíos que se vienen, visiones que priorizan el tema económico, que ayer, por cierto, acá estuvo Henry Falcón y decía, bueno, hay que estabilizar la economía para hablar de un proceso de transición, una transición económica para hablar de una transición democrática. Hay otras visiones que dicen lo que está pasando amerita también que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, se camine en esa misma velocidad. Lo económico está avanzando a un ritmo bastante acelerado, lo político parece quedar hoy de alguna manera un poco más en stand-by, por decirlo de alguna forma. Estados Unidos no ha dicho en ningún momento que sean entre sus prioridades un tema electoral, incluso más allá, en algunas declaraciones del presidente Donald Trump ha dicho que es muy apresurado hablar de elecciones. En Venezuela, por supuesto, se dio la continuidad institucional que corresponde, pero hay quienes hablan en esta coyuntura de la necesidad de eso, de ir a un proceso electoral más allá de los cambios económicos que se puedan dar. Bueno, mira, en nuestro país, sobre todo en la crisis que hemos vivido, los venezolanos, la política no se aparta de la economía y la economía tiene mucha de su desempeño en el problema político. Y eso es así. Entonces, quizás separarlos es un error. O sea, poner a uno primero que otro también es un error. No es que uno es más importante que el otro. Los dos son importantes porque los dos forman, o sea, atender a los dos es lo que permite crear un nuevo sistema que permita salir de la coyuntura y de la crisis estructural que tenemos. Es verdad, atender la crisis económica es supremamente importante. No solamente la crisis económica macroeconómica, atender la crisis económica de los venezolanos, de los salarios, de la inflación, de la disparidad entre el paralelo y el oficial, de la falla en los servicios públicos,
en términos generales de los ingresos de los venezolanos, eso hay que atenderlo también. Es importante todo el tema petrolero, pero bueno, ¿cómo hacemos que el tema petrolero y que el petróleo de verdad empiece a llegar a las casas, a tu casa, a mi casa, que empiece a llegar a la casa de todos los que estamos aquí, todos los que nos ven, de verdad, verdad? Eso es importante, pero también es importante saber y reconocer que tú puedes tener un gran crecimiento económico, pero si eso no va aparejado de fortalecimiento institucional, de libertad y de democracia, por supuesto que esa fuerza económica va a tener su límite, va a tener su contención. Entonces, lo económico, lo político y lo económico tienen que ir de la mano en este proceso, si queremos tener un verdadero proceso, si queremos tener un proceso que permita construir verdaderas soluciones viables y sostenibles. Así que yo no colocaría una sobre la otra, simplemente las colocaría a las dos en dos rieles distintos, pero que van de la mano y que hay que atajar y trabajar las dos a la vez. Porque es verdad, hay que tener una nueva industria petrolera y se está construyendo, pero también hay que tener nuevas instituciones que permitan que los venezolanos se puedan expresar y lo puedan hacer de la mejor manera posible, que son a través de los instrumentos democráticos. Hay algunas declaraciones, vamos a hacer una pausa y hablamos de eso al regreso. Hay algunas declaraciones que destacan en este tema político en particular. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, habló de una posible reforma a la ley electoral para hacer los procesos mucho más expeditos, para simplificar la participación política en el país, y la presidenta encargada ha hablado sobre medidas que puedan llevar a bajar los niveles de polarización. Pareciera desde el Ejecutivo, ojo, no es la primera vez que escuchamos la disposición del diálogo, del acercamiento, del reconocimiento entre las partes, pero en este nuevo momento se ha hecho mención a estos temas que es importante también analizarlos en medio de lo que está ocurriendo, de esta apertura económica, de estos nuevos acercamientos con Estados Unidos. Ángel Medina está con nosotros en estudio, 6 de la mañana con 57 minutos. Recuerden que ustedes también pueden participar. Preguntas y comentarios bienvenidos en redes sociales, @primerapagina GB es nuestro usuario en Telegram.